Hola a todos, soy Samuel Pujro Vito, profesor de física. Hoy quiero compartir el experimento de metrología dimensional. ¿Qué es metrología dimensional? Es una ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. ¿Qué es una medición? Proceso de obtener experimentalmente la magnitud física de un objeto o fenómeno al comparar con una unidad de referencia. ¿Cuál es la magnitud física? Podemos decir que es esta altura. ¿Cuál es la unidad de referencia? Este vernier. Entonces nosotros medimos esta altura con el vernier. La medición es una técnica experimental aplicada para obtener una medida vamos a obtener, ¿no? Esa medida se denomina, va a tener cifras significativas. ¿Qué quiere decir cifras significativas? Quiere decir, el número que lleva delante de la unidad debe expresar la calidad del instrumento empleado. El objetivo es asegurar la precisión y la exactitud de las mediciones. ¿Qué es precisión? Precisión es concordancia de dos valores experimentales obtenidos de una medición. Estos dos valores tienen que coincidir. Quiere decir que nuestro instrumento es preciso y la medida también va a ser preciso. ¿Qué es exactitud? Exactitud quiere decir el valor experimental que vamos a obtener de esta magnitud se aproxima al valor teórico. Ejemplo, si yo tengo esta altura teórica, me dice que es 10 milímetros, yo he obtenido el valor experimental 9.98 milímetros, entonces este valor experimental se aproxima al valor teórico. Entonces mi medida es exacto. Pero si yo esta altura tengo como valor teórico y el valor experimental obtengo, por decirlo, 8.5, imagínense si el valor es inexacto. Ahora sí, vamos a experimentar las magnitudes físicas con dos instrumentos. Un instrumento de apreciación 0,05 milímetros y el otro instrumento de apreciación 0.02 milímetros. Vamos a hacer el experimento entonces. Bueno, ahora vamos a medir esta pieza con un vernier de apreciación 0,05 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Acá tenemos la regla principal del vernier y el nonio que se desliza. La regla principal, ustedes observan, cada división equivale a 1 milímetro y en el nonio entra 1 milímetro, o sea que en estas 20 divisiones que observamos acá, entra 1 milímetro. Entonces nosotros podemos decir que la apreciación, acá lo colocamos, la apreciación es igual al número de divisiones de la regla, que es 1 milímetro dividido entre 20 divisiones del nonio. Entonces la apreciación es igual a 0,05 milímetros. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos observar 20 milímetros de división. Ahora, tenemos que obtener mínimamente 10 muestras. Eso dice en la ciencia, ¿no? O sea, que la ciencia dice que no puede existir una muestra menor a 10. Ahora vamos a obtener, acá tenemos la primera medida. Luego, con este simulador vamos a ir obteniendo otras medidas. Vamos ahora, primera medida. Si ustedes observan,
el cero del nonio, de este nonio. Este nonio, ese cero, ¿dónde apunta? Exactamente apunta, acá es 35 milímetros, 36 milímetros, 36 milímetros. Acá lo anoto entonces, ¿no? 36,00. Esto es de la regla. Ahora vamos a obtener las medidas del nonio. Tienen que observar ustedes solo dos líneas, como de la regla y del nonio van a coincidir. Acá, por ejemplo, acá coinciden. No puede coincidir otro lugar. Simplemente esas dos líneas de la regla principal y del nonio coinciden. Y ustedes observarán acá coinciden. Entonces, esta división de 0 a 1 es 0,1 milímetros, 0,2 milímetros, 0,3 milímetros, 0,4 milímetros, 0,5, 0,6, 0,7. Entonces acá sería 0,70 milímetros. Esto es del nonio. Y casualmente coincide este valor. Entonces vamos a anotar 0,05. Sumamos esto. Esto había sido igual 36,75 milímetros. Eso es la primera muestra. Ahora vamos a obtener las otras medidas con el vernier simulador. En este caso, por ejemplo, es lo mismo que este vernier. Mira, fíjense, este dedo, el 0, está apuntando a 36. Entonces acá anotamos 36,00. Esto es de la regla, por si acaso. Esto es de la regla. Ahora, ¿dónde coincide exactamente? A ver, no pueden coincidir todas las líneas. Mira acá, coincide el 0, esta línea coincide, el dedo lo que está apuntando. Mira, las únicas líneas coinciden. Entonces sería 0,090 y 0,05. Entonces 36,95 milímetros. Ahora, a ver, vamos a mover un poquito la medida, por si estamos haciendo una medición. Y hemos obtenido ahí. Ahora sí, nuevamente buscamos. Mira, fíjense. ¿Cuál coincide ahorita? Entonces es 36. Aquí anotamos nuevamente, ¿no? 36,00. Esto es de la regla. Ahora, ¿cuál coincide? Si ustedes se fijan, esta línea lo que coincide. Mira, fíjense. El dedo lo que estoy llevando, ¿no? El dedo. Entonces es 0,7. 0,05 milímetros. Entonces es 36,5 milímetros. A ver, nuevamente voy a mover acá un poquito. Voy a imaginarme que estoy haciendo una medición. Ay, mira, fíjense. Ahora sí, nuevamente acá anotamos 36,00. Ahora, si ustedes se fijan, acá lo que coincide es esta línea. Mira, fíjense, esta línea. Entonces va a ser 0,40. Pero como coincide esto, ya no existen las mitades. Entonces acá va a ser 0,0. Entonces es 36,40 milímetros. A ver, acá otro. Vamos a mover así. Yo lo muevo. Ahí está, mira, fíjense. Y acá observamos 36,00. Y acá, ustedes observen. Lo único que coincide es esta línea. Esta línea, mira, fíjense. Ahí, ¿no? Entonces, esto va a ser igual 0,50, 0,05, ¿no? Por este 5, mira, esto es 0,05, anota acá, ¿no? 0,05 y por este la mitad es 0,05 milímetros. Ahora sí, esto es 36,55 milímetros.
A ver, una muestra más vamos a sacar. A ver acá. Entonces acá, mira, sacamos la muestra. A ver, ahí sí, por decirles, ahí nos ha dado, ¿no? Ahí nos ha dado. Entonces, mira, fíjense, anotamos 36.00 y lo que coincide es esta línea. Mira, fíjense, eso es lo que estoy viendo con la línea, con el dedo, ¿no? O sea, ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es 0,70, 0,05. Entonces, es 36.75 milímetros. A ver, uno más vamos a obtener medida. A ver acá, uno más. Entonces, esto lo muevo. Mira, fíjense. Por decirle, o sea que yo esta pieza puedo medir varias veces, 10 veces, ¿no? Entonces acá anotamos 36.00 y ¿dónde coincide? Lo que coincide es este 2. Mira, fíjense, las únicas líneas entre la regla y el nonio coinciden. Mira, acá el 2 coincide, ¿no? Entonces esto sería 0,20 y acá sería 0,0. Entonces esto es 36.20 milímetros. Entonces así nosotros, esto es simplemente ejemplo, ustedes tienen que obtener 10 muestras. Ahora vamos a encontrar el valor promedio y el error y el valor verdadero. Ahora vamos a realizar los cálculos de la medición de esta pieza con un vernier de apreciación 0,05 milímetros. Y hemos obtenido 6 muestras de la longitud, de esta longitud. Entonces, más o menos el problema nos plantearíamos de la siguiente forma. En un experimento de metrología dimensional, se han obtenido las muestras de la longitud L con un vernier de apreciación de 0,05 milímetros. Y las medidas son, aquí tenemos las 6 medidas. La pregunta diría, calcular el valor promedio, la desviación estándar y el valor verdadero de la longitud con un nivel de confianza de 95%. Verificar los resultados del valor promedio y desviación estándar con una calculadora. Entonces, como solución, esta tabla lo vamos a llevar acá. Mira, fíjense, acá lo he transcrito, las mediciones de la longitud. Y lo voy a sumar esto. Y sumando, esto sería sumatoria de L, que sería 219.6. Y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, esto sería sumatoria de L al cuadrado, que sería 8037.73. El valor promedio se calcula por esta fórmula. La suma de L es 219.6, N, número de muestras, 6 muestras. Entonces me da 36.60 milímetros. Y voy a calcular la desviación estándar. La desviación estándar es SX. Entonces esto lo voy a llevar a esta fórmula. Suma de L al cuadrado. Acá está la suma de L al cuadrado. Aquí lo tenemos. ¿No? Menos suma de longitud. Aquí tenemos 219.6, pero esto está elevado al cuadrado. Número de muestras, 6. Número de muestras menos 1. Entonces me da la desviación estándar 0.2723 milímetros. Hay muchos más, no sé qué, pero con 5 decimales. ¿No? Eso es la desviación estándar. Ahora voy a determinar el T de student crítico. Entonces acá primero voy a determinar el grado de libertad. Grado de libertad es número de muestra menos 1. Entonces grado de libertad había sido 5. Aquí en la tabla de T de student está el grado de libertad 5. Nivel de confianza 0,0
25. O hemos dicho 95%. Entonces, acá tenemos 90. Entonces, acá 5 y 95. El T de student había sido igual 2.571. Ahora sí puedo calcular el valor verdadero de la longitud. El valor verdadero es valor promedio más menos el error. Pero el error se expresa de la siguiente forma. Esto es T de student multiplicado por la desviación estándar dividido entre raíz de la muestra. Acá está y lo calculamos. Este error calculado se tiene que redondear a 2 decimales porque la operación es suma y resta. Entonces sería el valor promedio es 36.60 más menos 0.28 milímetros. Eso había sido la medida de esta pieza, o sea que esa longitud es 36.60 más menos 0.28 milímetros de error. Los cálculos que hemos hecho del valor promedio y la desviación estándar vamos a verificar con una calculadora Casio FX82S, para lo cual vamos a presionar, acá están los pasos, paso número 1 es registro de datos, para lo cual vamos a presionar mode, acá está mode, luego vamos a presionar la tecla 2, stat, acá tenemos 2 y una sola variable, la tecla 1, acá está un bar, ¿no? Entonces acá lo presionamos 1 y nos da registrar las medidas y vamos a registrar acá las medidas. Primera medida que hemos obtenido era 36.75, 36.95, 36, 36.75, 36.40, 36.55 y 36.20. Ahí lo tenemos las 6 medidas. Y luego presionamos la tecla AC. Ahí lo presionamos. Ahora sí, el segundo paso es recopilar la información, para lo cual vamos a presionar la tecla Shift. Acá está la tecla Shift. Y vamos a la tecla 1 y dice Stat, no sé. Presionamos y vamos a esta tecla donde dice bar 5. Y muchas veces acá está en la tecla 4, varía de las calculadoras, pero vamos a ir a la tecla 5 acá. Ahí tenemos y acá tenemos el valor promedio, este valor promedio 2. Entonces apretamos 2 y tenemos ahí, que es 36.60 milímetros, ¿no? Ahora vamos a borrar nuevamente lo mismo, vamos a presionar Shift, la tecla 1, el 5, que sería I, acá buscamos S, que sería 4, la desviación estándar, ¿no? Esto es igual, acá tenemos 0.27, 20.29, 3 lo he redondeado, ¿no? Aquí continúa así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, la desviación estándar para una apreciación de 0,05 milímetros. Ahora vamos a medir esta pieza con un vernier de apreciación 0,02 milímetros. Acá tenemos la regla principal. Esta regla principal, cada división vale 1 milímetro. Y este 1 milímetro entra acá en el nonio. Este nonio está dividido entre 50 divisiones. Esta división de 0 a 1 es 0.1 milímetro. Esto es 0.2 milímetros, 0.3 milímetros, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, así sucesivamente.
Y cada división del nonio, cada división es 0.02. Ahora, a ver, ¿cómo sería la apreciación? La apreciación sería acá. A ver, apreciación es igual. La división de la regla es 1 milímetro sobre 50 divisiones. Entonces, si ustedes dividen 1 entre 50, vamos a tener lo siguiente. La apreciación es 0,2 milímetros. Entonces, eso es lo que se observa, ¿no? Entonces, nosotros lo mismo acá podemos medir. Mira, fíjense, la misma pieza. Entonces, acá tenemos, mira, este cero, por favor, este cero y la regla principal. El cero apunta a 36 milímetros. Acá lo colocamos. 36,0 milímetros. Esta medida es de la regla principal. Ahora, el nonio, lo mismo, ¿no? Tiene que coincidir la línea de la regla y del nonius. Uno solo coincide, no hay otros, no coinciden. Por ejemplo, acá coincide. Entonces, esto sería 0.70, acá lo anoto, 0.70 milímetros. Y cada división es 0,02. Entonces, esto sería 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Entonces, esto sería 0,08. Si ustedes ven acá, esta medida sería 36,78 milímetros. Ahora, vamos a obtener las otras medidas con el simulador. Este simulador lo mismo tiene de apreciación 0,02. En este caso, por ejemplo, ahorita, esta pieza mismo lo medimos, ¿no? Entonces mide 36, acá anotamos. 36, 0, esto es de la regla, mira el 0 acá con la regla, ¿no? Este 0 es bien importante, de ahí sale 36, no sé. Ahora sí, buscamos. Esto es 6 y lo que coincide es esto, lo que el dedo, mira, fíjense, el dedo, ese dedo. Entonces sería 0,60, 0,04 divisiones. Entonces esto sería 36,64 milímetros. A ver, vamos a mover acá. Vamos a mover. Ahí sí lo movemos. Mira, fíjense. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Un poquito más moveremos esto. A ver. Ahí lo moveremos. Mira, fíjense. Esta pieza mismo lo hemos medido. Ahora sí. El cero, mira, fíjense, es 36. Aquí anotamos. 36,00. Ahora, lo que coincide es esto, mira, fíjense, a ver, el dedo que estoy llevando, mira, fíjense, es la única línea que coincide, ¿no? Perdón, este sería lo que coincide, este es lo que coincide, ¿no? Eso, entonces sería 0,20 y 0,06. ¿Por qué? Mira, acá está el 2. Entonces, este sería 0,02, 0,04 y 0,06. Ese es lo que coinciden. Las únicas líneas que coinciden. El resto no coincide. Ustedes lo van observando, ¿no? Entonces, esto sería 36,26 milímetros. A ver, voy a mover nuevamente acá. Voy a mover, por decirle, estoy midiendo esto, no sé. Entonces me da, digamos, por decirle, digamos, a ver, ahí, mira, fíjense, ahí. Entonces, observan ustedes, buscan, no sé. Entonces, este es lo que se aproxima, mira, fíjense, mira, esta línea. Entonces sería 36,00. Esto viene de la regla, ¿no? Aquí está, mira, fíjense, 36. Y lo que coincide es 0,08.
8 y 0,04. Aquí está, mira, fíjense. El que coincide es esto. ¿Sí? Este es lo que el dedo está mostrando, ¿no? 0,04. Entonces es 36,84 milímetros. A ver, uno más voy a mover acá, uno más. Por decirle, estoy haciendo medición, digamos, ¿no? Estoy haciendo una medición. Ahí lo voy a colocar. Y ustedes observan, mira acá. Este es lo que coincide. Mira, fíjense, es el que estoy llevando el dedo, ¿no? Eso está coincidiendo. Entonces, esto sería 36,00. Entonces, esto sería 0,40, 0,06 milímetros. Entonces, esto sería 36,46 milímetros. Acá está, mira, fíjense, 0, este es lo que coincide, ¿no? Esto es lo que coincide. Mira, fíjense, esa línea, ¿no? Ninguna línea no coincide de estos, ¿no? Ahora sí, ya tenemos, esto había sido igual 36,46 milímetros. Vamos nuevamente, a ver, voy a mover esto nuevamente. Voy a mover aquí. Por decirles, he medido ahí, un poquito más, ahí he medido, mira, fíjense. Entonces acá nuevamente anotamos, ¿no? 36,00 y acá lo que coincide es esta línea, mira, fíjense, esta línea. Entonces es 0,60, 0,04. Acá está, mira, fíjense, esta línea es lo que. Entonces 0,06 y eso viene de acá, ¿no? Y esto es 0,2, 0,4, ¿no? 0,4. Entonces acá tenemos 36,64 milímetros. Podemos seguir obteniendo así. Mínimamente tenemos que obtener 10 muestras. Nosotros como ejemplo vamos a obtener solo 6 muestras y vamos a calcular el valor promedio, el error y calculamos el valor verdadero. Las medidas que hemos obtenido de esta pieza con un vernier de 0,02 milímetros, acá tenemos las 6 medidas que hemos obtenido. El problema de la misma forma nos planteamos. Decimos en un experimento de metrología se han obtenido las muestras de longitud con un vernier de apreciación de 0,02 milímetros y las medidas son calcular el valor promedio, la desviación estándar y el valor verdadero de la longitud con un nivel de confianza de 95% y verificar con la calculadora el valor promedio y la desviación estándar. Entonces acá nosotros estas medidas lo llevamos a esta tabla y vamos a sumar esta longitud. Y esta longitud, cada uno lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, lo sumo también, ¿no? Entonces, esto es sumatoria de L al cuadrado y este es súmale L. Entonces, acá voy a calcular el valor promedio. 36,60. Calcular la desviación estándar. Acá está suma de L al cuadrado. Esta suma que hemos obtenido. Acá tal como está lo anoto. Suma de L, 219,62, pero está elevado al cuadrado. Número de muestras, 6 menos 1. Entonces me da 0,2137. Ahora voy a determinar T de student crítico. Grados de libertad, de la misma forma. Número de muestra menos 1, que sería 5. ¿No? Nivel de confianza, 95%, o también podía obtener de esta formulita. Entonces, acá tenemos el nivel de confianza. Lo mismo, ¿no? Acá, el valor verdadero de la longitud va a ser igual.
Longitud promedio más menos el error. Y el error es su fórmula es acá. Reemplazamos. De la misma forma, esta medida, el valor promedio es 36.60. Tiene 4 cifras significativas, 2 decimales. El error de la misma forma voy a redondearlo a 2 decimales. No sé qué. Vamos a verificar los cálculos que hemos realizado del valor promedio y la desviación estándar con una calculadora Casio FX82 ESP, para lo cual vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a registrar como paso 1 las medidas que hemos obtenido con un vernier de apreciación 0.02 milímetros. Entonces presionamos la tecla Mode, luego presionamos la tecla 2, Stat, y luego presionamos la tecla 1, una variable, un var. Entonces presionamos la tecla y 1. Acá los registramos las medidas. Entonces acá tenemos las medidas que hemos obtenido. 36.78, 36.64, 36.26, 36.84, 36.46, 36.64. Entonces ahí ya lo tenemos las medidas registradas. Y vamos a la tecla AC. Listo. Ahora vamos a recuperar toda la información con el chip y la tecla 1. Y vamos donde dice 5 bar. Acá decía 4. En algunas calculadoras varía, no sé. En este caso voy a presionar la. Y acá tengo el valor promedio, la tecla 2. Entonces acá presionamos la tecla 2, igual. 36.60. Ahora, volvemos, presionamos AC. Tenemos que volver al chip. Chip, tecla 1 y la tecla 5. Ahora vamos a recuperar la desviación estándar, SX, que es la tecla 4, igual. Entonces ahí tenemos 0,213697. Yo lo redondeo acá 0.2937. Luego, para volver a reutilizar como calculadora, esta calculadora tenemos que borrar. Entonces, ¿cómo borramos? Vamos a presionar Shift, la tecla 9 y borrar todo, 3. Y igual a C. Ahora sí ya puede funcionar normal como calculadora, ¿no? La precisión y exactitud. Hemos dicho claramente, la precisión, concordancia de dos medidas experimentales obtenidos con dos patrones de medida, verniers de apreciación 0,05 y 0,02. Mira, fíjense, nosotros hemos obtenido estas medidas con un vernier de apreciación 0,05, 36.60 más menos 28. Eso es la longitud. O sea que en nuestra distribución normal o campana de Gauss se encuentra en estos puntos y el valor promedio es 36.6 con un nivel de confianza. Esto es para un vernier de apreciación 0,5. En un vernier de apreciación 0,02 milímetros hemos obtenido 36.60 más menos 0.22 error. Como ustedes podrán observar, el error es mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque este vernier de 0,02 milímetros de apreciación es más preciso. Ahorita lo aclaramos. Y acá lo interpretamos en la campana de Gauss con un nivel de confianza de 95%, los intervalos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta medida con esta medida? Estas dos medidas existe una concordancia. Entonces, estas medidas son precisas. También podemos decir que estos vernier de 0,5
milímetros de apreciación y de 0,02 milímetros de apreciación también son precisos. Ahora, el valor exacto. Mira, fíjense, este ha sido diseñado, este es en un plano, lo diseñan, ¿no? Entonces, esto tiene 36,70 milímetros. Hemos medido nosotros 36,60, no sé, más o menos por un décima, ¿no? Un céntima más o menos, ¿no? Entonces quiere decir que sí. ¿Qué dice exactitud? Es cuando el valor experimental se aproxima al valor teórico.